Buenas noches con todas. El día de hoy vamos a orar por el capítulo 7 de este hermoso libro en este taller de oración por nuestro esposo. Hoy vamos a orar por su mente, por la mente de nuestro esposo. Y quiero empezar con esta pregunta, perdón. ¿Qué pensamientos llenan la mente de tu esposo? Tu esposa, ¿qué pensamientos son los que llenan la mente de tu esposo? La autora Stormy nos comparte en este capítulo lo siguiente. Ella comparte que ella atribuía las luchas mentales de su esposo a su genio musical. Su esposo, como ya lo hemos compartido antes, es músico o era músico. Y al ser músico tenía un perfil artístico. Y entonces ella comparte que su temperamento artístico, inteligente y brillante era un lado de él, pero también tenía, por otro lado, como que la parte que podemos llamar mala de este perfil artístico, que es que suelen ser oscuros y temperamentales. Y cuando su esposo se deprimía, ella comparte que las palabras en su mente le decían que iba a fracasar, que no valía nada y que era incapaz de hacer lo que se necesitaba. Y realmente esto no tenía ninguna base en la realidad, en lo que su esposo era, porque él tenía esos pensamientos incluso en medio de sus trabajos más productivos y de mucho éxito. Y entonces durante un tiempo, ella no se dio cuenta de que sus batallas mentales no tenían que ser consideradas como esa es su manera de ser. ¿Cuáles son los pensamientos que llenan la mente de tu esposo? Y una pregunta adicional, las palabras que salen de ti para tu esposo, ¿son palabras de afirmación o son palabras destructivas? Recordemos que la lengua tiene poder de dar vida y de dar muerte. ¿Los pensamientos de tu esposo son realmente su manera de ser? Como comparte Stormy, ¿realmente esos pensamientos que tenía su esposo eran por el perfil artístico que tenía? Pues no es así. Los pensamientos de tu esposo no son su manera de ser, no son su perfil, no son el tipo de tal vez persona que es. No, tu esposo, así como nosotras también, como tu esposa, es muchas veces atacado con pensamientos que no son buenos. Pero hoy vamos a aprender que tu esposo no tiene que luchar solo con esos pensamientos. No tiene que batallar solo en su mente. No lo tiene que hacer. Solo no, porque te tiene a ti. Te tiene a ti que eres su esposa. Y tenemos que saber esto, que un asalto a la mente de tu esposo es un asalto a tu mente también, porque recordemos que ustedes son, esposo y esposa, son una sola carne. Somos uno. El Señor nos hizo así al momento del pacto matrimonial. Entonces, sepamos esto. Nuestro esposo no tiene que luchar solo contra esos malos pensamientos. Y además, podemos mantenernos en pie con Él en la batalla. Y podemos declarar en el nombre de Jesús que cada vez que nuestro esposo tenga esos pensamientos negativos, decir que esto no es de Dios,
hablando la vida de mi esposo. Es la voz del enemigo. No voy a quedarme sin hacer nada y mirar cómo estos juegos peligrosos actúan en la mente de tu esposo de mi esposo y en nuestras vidas. Tenemos que declarar esto, porque la palabra lo dice en Efesios 6:11, que debemos hacer frente a las artimañas del enemigo, como revistiéndonos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también tenemos que orar en todo tiempo. Y lo dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque esta parte de todos los santos es una categoría e inclusive, aunque no sea una descripción, esto incluye a tu esposo, a mi esposo, a nuestros esposos. Durante meses, Stormy comparte que ella perseveró en la oración por su esposo y realmente le sorprendieron los resultados, porque él no solamente pudo controlar mejor sus pensamientos, sino que con el tiempo incluso pudo ella ver la agresión venir y atacarla en oración antes de que ganara ventajas. Sabemos que nuestro Señor nos previene muchas veces, nos prepara para la batalla, nos prepara para lo que está por venir. Como dice la palabra, no temeré recibir malas noticias porque mi corazón está firme y confiado en el Señor. Entonces, cuando nosotros le hacemos frente al enemigo con la palabra de Dios, vamos a poder ver, como dice ella, resultados, pero realmente sabemos que son oraciones contestadas. Es nuestro amado obrando en respuesta a nuestra obediencia, a nuestro sometimiento, a nuestra oración. Entonces, ella comparte que mientras más veía sus oraciones contestadas, más cuenta se daba a él de dónde venían las mentiras y menos dispuesto estaba a creerlas. Realmente el poder de una esposa orando por el esposo es sorprendente y maravilloso. Nosotras como esposas tenemos ese poder para cubrir a nuestro esposo en oración, para rodearlo en oración, para poder pelear por la vida de nuestro esposo, por el propósito de nuestro esposo, por que se cumpla el plan de Dios en nuestro esposo y no regañándolo, no criticándolo, no enfrentándolo, ni tal vez revelando su desnudez o sus pecados o lo que hace mal, sino de rodillas en oración y peleando en el espíritu. Como dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual. Y la lucha se tiene que pelear de rodillas, en oración y ruego, en ayuno, dejando todo en manos de nuestro Padre Celestial. Entonces, continuando con esto, los hombres tienen un enemigo que desea minar, es decir, exterminar, destruir, robar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. El enemigo está al acecho y como les decía al inicio, cuando uno se declara seguidor de Cristo, amante de Dios, pues el enemigo te tiene en la mira
y te odia, porque el enemigo odia a Dios. Entonces sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que está acechándonos, sabemos que está haciendo todo para robarnos, matarnos y destruirnos, porque ese es su plan. Pero cuando nosotras encontramos a Jesús, recibimos esa vida abundante que Él vino a darnos, por la que Él murió y resucitó. Y esa es la noticia maravillosa, que Él resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, murió para salvarnos a nosotros del pecado. El pecado está muerto en el nombre de Jesús. Y cuando nosotras recibimos a Cristo, también estamos muertas al pecado. Entonces, Stormy nos comparte que cuando ella ha compartido con otras mujeres de todo tipo de casos, realmente le ha sorprendido ver cuán universal es este problema de los pensamientos, de la mente, de cómo el enemigo ataca con esos pensamientos de destrucción, de fracaso, y de hecho parece no importar realmente el temperamento o los antecedentes de los esposos, ni los perfiles profesionales, ni de qué generación son. No, el enemigo no hace distinción. Los hombres, los varones, experimentan el mismo tipo de mentiras en sus mentes, sea la profesión que sea la que ejerce. Y realmente, como les decía, el enemigo lo que busca es destruir lo que Dios quiere hacer en la vida de ese varón, de ese esposo. Y aunque nosotras tenemos también ese enemigo que nos habla, que nos dice esas palabras de destrucción, realmente podemos afirmar que los hombres son más vulnerables a este ataque en algunas áreas. Incluso el más fuerte puede quedar exhausto, abrumado, cargado, desesperado o enredado en cosas que lo mantienen alejado de la presencia de Dios, porque el enemigo busca eso, apartarnos de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Entonces el enemigo busca que nuestro esposo esté en pecado para apartarlo de la presencia de Dios. Él no ve siempre las trampas del enemigo, que desea que crea que lo que encara es insuperable. La mente de nuestro esposo suele llenarse de palabras como desesperación, como que es un inútil, es un fracasado, lo que está haciendo es imposible, que ya no hay otra forma de solucionarlo, ¿para qué intentar? Y muchas veces se rinden y dejan y aceptan las cosas y en el sentido de derrota, creyendo que se terminó, que ya no hay más. Pero una esposa puede orar para que su esposo discierna las mentiras y en su lugar pueda escuchar las palabras que vienen de nuestro Padre Celestial, como esperanza, prosperidad, posibilidad, éxito, nuevo comienzo, y que sepa que vienen de Dios. Realmente es maravilloso cómo nosotras como esposas podemos ser ayuda idónea a nuestros esposos en oración, orando por su mente, orando
para que él pueda tener esa sabiduría y discernimiento para escuchar la voz de Dios y también saber cuando no es la voz de Dios y es la voz del enemigo. Entonces, las exhortamos a que oren por su esposo, oren para que él pueda discernir las mentiras del enemigo y para que en su lugar escuche las palabras de Dios, escuche lo que Dios piensa de él, escuche lo que Dios quiere para él y sobre todo lo que Dios tiene preparado para él. Realmente es maravilloso. Vamos a continuar con dos armas maravillosas que hoy vamos a aprender para arremeter contra el enemigo, contra esos ataques, contra esas mentiras. Lourdes. Amiga, ¿ahora me escuchan? Sí, gloria a Dios. Ya, solo perdón que tengo un poquito de bulla por acá, como ya es un poquito tarde, pero bueno, voy a seguir con la parte que ya habías iniciado. Como estaba hablando Joanita, en esta oportunidad estamos hablando en la lección sobre el área de la mente de nuestros esposos, ¿no? Entonces, la oración en esta área de la vida de nuestros esposos es muy importante, ya que la manera en la que pensamos determina cómo vivimos, quiénes somos y también la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Es por eso que tenemos que pensar y meditar siempre cuáles son los tipos de pensamientos que tenemos más frecuentemente en nuestra vida diaria, ¿no? Si son pensamientos buenos que vienen de Dios o si tenemos constantemente estos pensamientos que estamos aprendiendo que vienen del enemigo, ¿no? Que vienen a querer derrotarnos, que vienen a querer hacer que nosotras nos sintamos que a veces no podemos con la situación en la que estamos, ¿no? Nosotros muchas veces podemos pensar que como mujeres somos más débiles en esta área que los hombres, ¿no? Por lo mismo que muchas veces tenemos el pensamiento de que ellos son más fuertes, de que no son tan sentimentales como nosotras, pero eso no es así. En el caso de ellos, también tienen una lucha diaria en esa área de sus vidas, porque el enemigo se encarga de también poner esos pensamientos malos en su mente, en su corazón. Y eso es algo que ellos tal vez muchas veces no lo cuentan, no son tan abiertos como nosotras en poder compartir esta lucha que tienen ellos personales, ¿no? Pero no por eso quiere decir de que para ellos no existe, ¿no? Igual es una área en la que por eso estamos exhortándolas a que sigamos en la oración diaria para que ellos puedan también nos repeler esos ataques del enemigo que vienen a través de la mente, ¿no? En esta parte hay, como nos decía Joanita, dos armas poderosas en contra del ataque de las mentiras, ¿no? Son las dos armas poderosas que nos van a ayudar a nosotras y a nuestros esposos a poder vencer todo ese ataque, ¿no? Son en primer lugar la palabra de Dios y la alabanza. Miren, son los dos puntos muy importantes que tienen que acompañar nuestra vida diaria, ¿no? La palabra de Dios, como nos dice también no nos dice Dios, es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4, versículo 12. Entonces, nos quiere decir acá que al hablar nosotros la palabra de Dios, podemos dejar al descubierto el pensamiento equivocado que tenemos en ese momento, que existe en ese momento. De esa manera, este pensamiento perderá el poder y el efecto que tiene sobre nosotros, ¿no? Esto tenemos que nosotros meditar mucho porque nos dice que la palabra de Dios es efectiva, nos dice más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces es lo único que a nosotros nos puede ayudar en ese momento en el que estemos luchando justamente con estos pensamientos negativos.
Eh, Acuerden también que si, por ejemplo, tienen en el caso de algunos de ustedes los esposos no creyentes, ¿no? Porque uno puede decir, ¿y ahora qué hago si mi esposo no es una persona que escucha la palabra de Dios como yo tal vez lo puedo hacer, ¿no? Tal vez a él no le va a hacer ese efecto, porque obviamente él no lee, él no busca de Dios, no está buscando para él calma en esos momentos a través de la palabra de Dios. Pero acá nos dice de que aún así el esposo no lo haga por sí mismo, no busque por sí mismo la palabra de Dios. Nosotras mismas podemos leer, buscarla en nuestra Biblia, la palabra exacta que Dios nos quiere decir en ese momento, y ya sea en la presencia de Él o a solas, llevar esas palabras en oración, declararlas, ¿no? Tener fe de que la palabra de Dios se va a cumplir también en nuestro caso y que va a repeler todos esos ataques que vienen contra nuestra familia, ¿no? En este caso. Aquí también la autora nos cuenta que ella hacía esto, ¿no? Que aún así cuando su esposo tal vez no estaba, ella declaraba la palabra de Dios en ese momento a solas en su oración, todo el tiempo que ella podía, ¿no? Cada vez que ella veía que su esposo estaba siendo atacada por esos pensamientos que venían a él, que la atormentaban, que lo bajoneaban, como se dice, ella declaraba, ella oraba todo ese tiempo con la palabra de Dios. ¿Y esto qué hacía? Que ella veía, mejor dicho, buenos resultados, los resultados positivos en ese momento en el que ella estaba haciendo la oración. Entonces, ella en este libro nos cuenta su testimonio de cómo le ayudó muchísimo en estas situaciones orar y confesar la palabra de Dios para su esposo, ¿no? Para poder animarlo a él y poder ayudarlo a que pueda él luchar con todos esos pensamientos que venían sobre él, ¿no? Em, Nos dice la palabra de Dios también en segunda de Timoteo. Recuerdo que Dios no le ha dado espíritu de temor, sino de poder y amor y de dominio propio. Nos está exhortando entonces a que nosotras no tengamos temor en ningún momento por tal vez la situación que puede venir en ese momento. eh, Aquellos pensamientos que pueden atormentarnos a tal punto de perder, como se puede decir, las esperanzas, tener en algún momento miedo, ¿no? Porque ¿quién de nosotras en algún momento no ha pasado tal vez una situación tan difícil que aún así siendo creyentes, aún así teniendo la palabra de Dios a nuestro lado que nos dice que Dios va a estar con nosotras en todo momento y que no nos va a abandonar, aún así ha habido dentro de nosotras algo de temor, ¿no? Entonces debemos echar fuera ese espíritu de temor, como nos dice acá este versículo. Tenemos que armarnos de poder, a vestirnos con el amor de Dios, que Él es el que nos está dando este poder para echar fuera todo eso negativo que viene contra nosotras y nuestras familias, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Que es muy importante para nosotras leerla, entenderla, declararla también a diario. Ahora, también nos estaba diciendo que el segundo punto con el cual podemos combatir todos esos pensamientos negativos, todo ello es a través de la alabanza, ¿no? La alabanza es una herramienta poderosa porque la presencia de Dios viene a morar en nuestro lugar cuando nosotros le alabamos, ¿no? Es como estar llamando la presencia de Dios en ese lugar. Nos dice Romanos 1, versículo 21, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces vemos a través de este versículo cuán importante es no solo conocer de Dios, no solo tal vez leer mucho la palabra, tener mucho conocimiento, sino también glorificarle, darle gracias a Dios por todas aquellas cosas que nos ha enseñado, por todos esos cambios que gracias a Él hemos tenido en nuestras vidas, en la de nuestras familias, sobre todo en nuestra propia persona, ¿no? Porque sabemos que Dios comienza primero a trabajar por nosotras mismas, antes de ir hacia nuestros esposos, nuestras familias, ¿no? Entonces, en la presencia de Dios vamos a encontrar santidad,
y la transformación para nuestras vidas como tanto lo deseamos. ¿Ok? Entonces, por eso es que la alabanza es tan poderosa, porque también se trata de dar las gracias y reconocer que es Dios el que ha hecho la obra, no nosotras mismas, ¿no? No podemos decir que somos nosotras las que hemos, con nuestra inteligencia, con nuestro, ¿no? Razonamiento, hemos resuelto todas las cosas que antes nos atormentaban o aquellas cosas que tan feas que nos pasaron en algún momento, ¿no? Sino que fue Dios. Y es por ello que a Él le agrada un corazón agradecido, ¿no? A Él le gusta que nosotros estemos siempre cantándole con alegría o si estuviéramos en un momento tal vez de tristeza, aún así darle alabanza en nuestro llanto, en nuestra tristeza, eh, poderle dar las gracias a Él de todo lo que ha hecho. Entonces, nosotros no deseamos obviamente que los pensamientos que no vienen de Dios oscurezcan el corazón de nuestros esposos. Entonces, debemos ofrecer en todo tiempo alabanzas a Dios por la salud mental de Él, ¿no? Para que Él pueda pensar con más claridad sobre lo que Él mismo va a permitir o no entrar a su mente. Y esta es una área que se descuida mucho hoy en día, ¿no? La salud mental, como dice. Nos estamos ocupando mucho en las cosas que el mundo nos ofrece, como es el dinero, la posición, el trabajo, y muchas veces se descuida esa parte de la vida de cada persona, ¿no? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Qué tipo de pensamientos tiene esa persona dentro de él, ¿no? Justamente por ese tema es que vemos hoy en día tantas enfermedades mentales, vemos personas con depresión, suicidio y tantas cosas negativas porque justamente la persona llega a un punto en el que ya no puede más con esos pensamientos, llegan a dominarlo, llegan a dominar a la persona y hacen lo que el enemigo tiene de deseo para esa persona, que es destruirla, ¿no? Porque sabemos que el enemigo no aprecia la creación de Dios, sino que quiere destruirla. Él está feliz si una persona se viene abajo, si una persona comienza a deteriorarse y a llegar a un punto a lo más bajo que se pueda, ¿no? Entonces debemos orar siempre en todo momento para que todas estas cosas negativas, pensamientos negativos como amargura, enojo, temor, soledad, maldad, la tentación, que también habíamos hablado en la anterior lección, ¿no? Todas las enfermedades que puedan comenzar en la mente de nuestros esposos y de nosotras mismas se vayan, ¿no? Todo lo negativo que quede fuera, porque tenemos que entender, como le decía, que muchas de estas cosas pueden llegar a controlar nuestras vidas, a menos que nosotros no tomemos control de nuestra mente, seamos fuertes, seamos valientes y no dejemos que esos pensamientos dominen nuestra vida, ¿no? No escuchar aquello negativo que viene a nuestra mente. Entonces, que sea siempre Dios quien nos hable, no el enemigo, que aceptemos solamente lo bueno que viene del Señor, la manera en que Él se comunica con nosotros a través de muchas maneras, ¿no? Ya sé que todos ustedes deben tener experiencias personales de respuestas que Dios ha tenido a oraciones que ustedes han hecho o plegarias o una petición especial, ¿no? Dios contesta de muchas maneras. Y es ese tipo de respuestas, ese tipo de pensamientos a los que sí debemos estar atentos, a escuchar en todo momento, los que sí debemos seguir y aceptar, ¿no? Solamente lo que viene de Dios. Así que nosotras mismas también tenemos que tratar de ser fuertes y echar fuera de los pensamientos todo aquello negativo, ¿no? Como les decía, si nuestro esposo ya es una persona que ha conocido de Dios y que está fuerte en el Señor, igual ayudarlo en oración, ¿no? Igual ayudarlo en oración para que él pueda mantener esa fortaleza en todo momento, para que él no se deje vencer por todas aquellas voces que puedan llegar a su vida, que traten de destruirlo, de hacerle creer que él no es importante, ¿no? O que todo le va a salir mal, ¿no? Debemos entender que nuestra mente es una de las partes más importantes de nuestra vida, ¿no? Que si no aprendemos a llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Dios,
no vamos a vivir esa vida por la que Jesús murió para darnos a nosotros mismos, ¿no? Porque lo que Dios anhela y lo que Dios siempre ha querido para nosotros, sus hijos, es llevar una vida de paz, paz con Dios, paz con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Que estemos llenos de gozo, que estemos en la capacidad de ser todo lo que Dios nos ha creado para ser, ¿no? Porque Dios nunca va a querer que en nuestras vidas, en nuestro pensamiento haya tristeza, haya falta de amor propio también, ¿no? Porque muchos de esos pensamientos que a veces nos llegan es justamente atacan nuestro amor propio, ¿no? Nos hacen creer que no somos valiosos, que todo nos sale mal, que no vamos a triunfar en muchas áreas de nuestra vida que nosotros queremos. Y eso hace que, eh, como se dice, ¿no? La mente es muy poderosa. Si en nuestro pensamiento hay esa idea de que nosotros no somos lo suficientemente inteligentes, no tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones, si pensamos que en nuestra vida solo hay fracaso, entonces eso es lo que vamos a tener, porque lamentablemente también nuestras acciones se dejan llevar por el pensamiento que hay dentro de nosotros. Entonces tenemos que orar para que nuestros esposos reciban la mente de Cristo, ¿no? Para que todo ese pensamiento cautivo esté bajo el control de Dios, ¿no? Nos dice acá, ¿quién no necesita eso? Creo que todas, ¿no? Porque obviamente vamos a querer tener a nuestro lado un esposo seguro de sí mismo, alguien que esté en paz, que pueda tener paz en su corazón y gozo de tal manera en que pueda compartir esa paz y ese amor con los demás. Porque también sabemos que una persona que no está en paz consigo misma, que tiene dentro de sí muchos conflictos, muchos cargas pasadas, cargas negativas, no va a ser una persona feliz consigo misma, pero tampoco va a poder ser feliz con nadie más, ¿no? Porque obviamente sus relaciones con las demás personas se ven perjudicadas justamente por esos pensamientos que llegan a su cabeza de que tal vez no es una persona capaz de hacer muchas cosas, viene ahí el enojo, viene la amargura, y ese tipo de pensamientos, ese tipo de conductas no son buenas tampoco para un matrimonio, ¿no? Porque quienes de nosotros no hemos pasado también situaciones en las que tal vez hemos visto a nuestros esposos convertidos en una persona que no conocemos, ¿no? En alguien tal vez irritable, con ira, con mucha cólera. Entonces debemos orar para que estos sentimientos negativos, este pecado no entre en la vida de ellos, porque si está presente en la vida de los esposos, obviamente va a perjudicar el ambiente familiar y va también a afectar a nosotras como esposas y también a nuestros hijos, ¿no? ¿No? En una casa en la que no hay paz, obviamente no se puede vivir en felicidad ni en gozo. Entonces, no descuidemos esta área de la vida de nuestros esposos ni la de nosotras mismas, porque también creo que todas acá tenemos un pasado, cargas que solo nosotras sabemos, solo nuestra mente y nuestro corazón están, todo aquello con lo que luchamos, ¿no? Cada una de ustedes sabe exactamente cuál es la cruz que cargan, qué es lo que necesitan llevar al Señor en oración, lo que necesitan que Él las sane, que pueda calmar tal vez dolor, si hay en su corazón dolor, si hay acuerdos malos, tristeza. Todo ello tiene que ir a los pies del Señor, ¿no? Porque Él es el único que nos va a poder ayudar, el único que nos va a poder hacer sobrellevar eso, sanar y poder ser mujeres felices, poder tener un matrimonio feliz también, para no dañar, así como también hablamos de que un esposo que no está en paz consigo mismo puede dañar a la esposa, también pasa al revés. Si nosotras como mujeres no estamos en paz, tenemos en nuestra mente mayormente los pensamientos negativos y los escuchamos, obviamente vamos a dañar también a nuestros esposos y vamos a hacer que nuestra relación de matrimonio no sea feliz. Así que vamos a tener esto muy presente para que nuestras oraciones estén llenas de eh, poder llevar, sacar todo aquello negativo y que nuestra mente esté siempre limpia,
que tengamos en nuestro corazón solamente lo que viene de Dios y no hacer caso a todo lo negativo que viene del enemigo, ¿sí? Bueno, con esto terminamos esta parte de la lección y vamos a pasar entonces a la oración que podemos hacer en este caso para justamente luchar con esta área de la vida de nuestros esposos. Amén, amén. Gracias, amiga. Ujú. Sí, vamos a orar para que nuestros esposos reciban la mente de Cristo y para que lleven cautivo todo pensamiento bajo el control de Dios. Como ya lo hemos hecho antes, en la partecita que está sombreada con amarillo y con letras rojas, vamos a mencionar cada una el nombre de nuestro esposo al momento de orar. Vamos a empezar. Amado Padre Celestial, amado Señor, oro por tu protección en la mente de mi esposo. Protégelo de las mentiras del enemigo. Ayúdalo a que discierna con claridad entre tu voz y cualquier otra voz y muéstrale cómo tomar todo pensamiento cautivo, según tú nos lo has instruido, Señor. Que él pueda tener sed de tu palabra y hambre de tu verdad, para que pueda reconocer el pensamiento erróneo. Dale fuerzas para resistir los pensamientos mentirosos. Recuérdale que Él tiene la mente de Cristo, donde las mentiras del enemigo ya hayan invadido sus pensamientos. Hago que retrocedan al invitar al poder del Espíritu Santo, que limpie su mente en el nombre de Jesús. Señor, tú me has dado la autoridad sobre todo poder del enemigo. Lo dices en tu palabra en Lucas 10:19. Con esa autoridad dada a mí en Jesucristo, ordeno a todo espíritu mentiroso que salga de la mente de mi esposo y reclamo que Dios le ha dado a mi esposo, digan el nombre de su esposo, dominio propio en su mente. Él no va a albergar confusión, sino vida en la claridad. No será atormentado con pensamientos impuros, malvados, negativos o pecaminosos, sino que será transformado mediante la renovación de su mente, para que él pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Capacítalo, Señor, para que sea fortalecido con el gran poder del Señor. Ayúdalo para que no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y le dé gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuide su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, que mi esposo piense en estas cosas, lo declaramos en el nombre de Jesús y te pedimos, te entregamos esta oración, Padre Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les voy a compartir nuestras herramientas de poder, que son la palabra de Dios, para declarar sobre la vida de nuestro esposo, para declarar en oración, para en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto, cuando estemos con el Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo mostrándonos y revelándonos esta palabra en nuestra vida y en la vida de nuestro esposo, en nuestro matrimonio, para orar de rodillas, pelear de rodillas por la salvación de nuestro esposo y por la renovación de su mente, para que él tenga la mente de Cristo. En 2 Corintios 10, del 3 al 5 nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
Luego tenemos Romanos 8:6 que nos dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 7:23 nos dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Finalmente tenemos Romanos 7:25 que dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y Marcos 12:30 nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Les compartimos estos versículos que son herramientas de poder para orar en intimidad, en tu lugar secreto. El Espíritu Santo te va a mostrar, te va a revelar por qué tienes que orar por la mente de tu esposo, qué pensamientos son los que invaden su mente, los que lo atormentan, los que lo quieren destruir, qué pensamientos vienen del enemigo y qué pensamientos vienen de Dios. El Señor, como dice en la palabra y lo hemos visto en la lección, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos poder, tenemos amor que es nuestro Señor y tenemos dominio propio. Y podemos destruir en el nombre de Jesús todo pensamiento que viene del enemigo. Y así como lo destruimos en nosotras, vamos a orar para que también sean destruidos en nuestros esposos y dejen de creerle al enemigo, dejen de escuchar al enemigo. Muchas gracias, chicas, por este tiempo, por estar, por haberse conectado para la lección. Voy a